ustedes son como 200 alumnos, ahí se van a quedar 100 y 100 que se trasladan a la otra sección que les va a indicar la coordinación. ¿Otra pregunta? Sí, Lick, disculpe. Lo que pasa es que los otros dos catedráticos de las otras clases nos han indicado que ellos van a examinar a las 7 de la noche, aunque su clase hubiese sido a las 5. Tal vez por eso es que la compañera preguntaba que a qué hora se iba a hacer su examen, porque los otros han sido a las 7 de la noche. No. ¿Cómo que a las 7 de la noche? ¿No es primera vez que nos vamos a examinar presencialmente, pues? Porque los exámenes han sido virtuales. Sí, han sido virtuales y han sido a las 7 de la noche y a las 4 de la tarde. Pero en la parte, miren, pues pongan atención, futuros abogados. Oigan lo que dice el calendario. Nota importante, dice, oigan. Y para los que se están llegando de último, ahí les cuentan ustedes la historia. Los exámenes deberán de llevarse a cabo en forma presencial e impresos. Presenciales, tienen que estar ustedes presentes y físicamente impresos. Dice, en las fechas arriba indicadas, principia en el 19 lunes, y en los salones que designen la coordinación del semestre. Ustedes tienen que estar en su salón. Bueno, sigamos. En los horarios de clases, compañeros. En los horarios de clases. Estos no son exámenes virtuales, son presenciales. En los horarios de clase quiere decir que principian a las 5:30 con ustedes. Hora de clase. Bueno, el requisito indispensable que para la realización de los mismos ustedes deben de identificarse. Lleven su licencia de conducir o lleven su DPI, un documento de identificación. Ahora sí estamos claros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Nadie, ningún catedrático va a decir que los examina a las 7 de la noche. Entonces díganles, mire, licenciado, y usted leyó las instrucciones, díganle. No, nadie tiene que cambiarle las instrucciones, ahí están claras. Yo los examino a ustedes el día miércoles a las 5:30 y punto. Solo que hay que, no sé qué otra sección me van a dar, qué otro salón. Eso es todo, jóvenes. No nos compliquemos. Bueno, que estoy malo. Miren, pues. Perdón. El despojo, miren. El despojo es cuando hasta con violencia le quitan algo a uno. Y el despojo es esa institución, sinceramente, que se da en la época de la colonización, cuando entran los conquistadores y los descubridores de América. Entran a Guatemala y despojan de todas sus tierras a los pobres terratenientes, a los pobres campesinos que tenían la posesión de la misma. Y como consecuencia de esa época del despojo, pues ya vienen los principios de la época colonial, los principios que señala Severo Martínez Peláez. Eso ustedes ya lo vieron cuando vieron Sociología de Guatemala. Vieron el despojo, vieron lo que sucedió con todas las parcelas, con todas las tierras que tenían los indígenas a la llegada de los colonizadores. Entonces, el despojo se considera como una privación de lo que una persona tiene o posee. También se le considera el botín o presa del vencedor. Hay un principio de los principios de la época colonial que era la motivación que tenían los colonizadores, los conquistadores, descubridores, colonizadores, que era la motivación de las tierras que les otorgaban como
como una recompensa. Vamos a ver cómo se llama ese principio. Como recompensa que le tenían ellos por los lugares conquistados. Y que era el botín que ellos recibían por las tierras conquistadas. Bueno, caso que puede ser considerado como en Guatemala, como un premio al conquistador o al colonizador, en virtud que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar un nuevo mundo. Las riquezas podrían obtenerse al participar en dicha colonización. En otras palabras, pues aquí se ha hablado de señuelo, en otras palabras era la motivación con la cual se hacían a los colonizadores para venir a América, para venir a conquistar, en donde ellos se apropiaban a través de las tierras, que sea que el rey, esas tierras realengas que eran del rey, el rey las podía ceder o las podía vender. Bueno, las prácticas de despojo, ese desplazamiento forzoso en Guatemala, responden a la institucionalización del racismo y a la estructura económica de Guatemala, teniendo en cuenta que es un país con una economía basada en la agricultura y en la cual los intereses de las élites terratenientes y de los gobiernos militares han prevalecido. En otras palabras, jóvenes, lo que ha sucedido es que desde la época de la colonización, desde la época independentista, se ha dado lo que ha sido el apoderamiento de estas tierras por los criollos, quienes se han convertido en terratenientes, y también por los mismos militares que han venido ellos gobernando. El término del despojo agrupa las prácticas de apropiación ilegal de tierras arrebatadas a los dueños y ocupantes legítimos. La violencia física, institucional y ambiental presente en la transformación radical del paisaje y su composición botánica forman el entramado que lo produce. Es decir, que habían intereses en cuanto al despojo que se daba a las tierras. Entonces, el despojo a los pueblos indígenas de los territorios indígenas forma parte de un modelo económico nacional orientado a la explotación de los recursos naturales que resguardan. Lo ha estimulado el arribo de inversiones extranjeras en el campo energético, petrolero y minero principalmente. Aquí hay algo muy importante. Los intereses extranjeros han traído como consecuencia también las invasiones y los despojos de ciertos terrenos para las explotaciones. Si nosotros hablamos ahorita de las explotaciones, no vayamos muy lejos, que ahora con el nuevo gobierno han encontrado un montón, varias licencias de explotaciones que han sido falsas. Imagínense ustedes que ahorita ya han recuperado más de 800 ¿qué? 800 plazas, ya plazas fantasmas en el estado. Por el momento, en un mes, llevan como por 900 plazas fantasmas en donde no han llegado a trabajar las personas que llegaban a cobrar. Entonces, por lo mismo, está relacionada con los despojos y con los terrenos y las tierras que han sido despojadas. Ha surgido como consecuencia de una corrupción que ha venido de la época de la independencia. El despojo de la tierra en Guatemala ha sido una dinámica paralela al desarrollo de este país, lo que les mencionaba, la cual ha afectado en mayor medida a la comunidad maya, quien conforma la mitad de sus habitantes. La conquista de las sociedades autóctonas tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda. Esta encomienda, jóvenes, esto ustedes ya lo vieron cuando vieron sociología de la historia de Guatemala. Estas encomiendas, a la par del repartimiento,
eran dos instituciones que se dieron en el periodo con los códigos de Indias, en donde se hablaba de la encomienda principalmente cuando al encomendador se le daban ciertas partes, ciertos números o sujetos de indígenas para que estos fueran endoctrinados en la religión católica, la cristiana, y que tuviese muchos aspectos de la cultura española. Esa es la encomienda. Y cuando hablamos de la repartición, era la repartición de indígenas que le daban a cada uno de los encomendaderos. Pero esas dos instituciones se convirtieron eminentemente en situaciones, miren, en situaciones de esclavitud en contra de las personas de los indígenas en Guatemala. Dice, la conquista de las sociedades autóctonas tuvo como consecuencia inmediata la imposición de la encomienda. Esta era una institución que se dicta en la Nueva España con el fin de capacitar en algún oficio, catequizar e instruir en el idioma español, la cual fue distorsionada y sirvió para sustraer las tierras de los indígenas, que era una esclavitud encubierta, en base a la repartición. Entonces, la esclavitud indígena y el colapso de la población nativa, resultado tanto de la explotación desmedida a que ésta se vio sometida por parte de los dominadores o de los conquistadores. Aquí tenemos ciertas partes de la evolución histórica del despojo. Como institución producto de la colonización, tuvo un largo recorrido, iniciando con el despojo violento de la tierra y riqueza por parte de la corona española, quien era la única con facultad para entregar tierras a sus súbditos colonizadores como un premio a participar en la aventura colonizadora. Lo que yo les estaba explicando, que los premiaban, despojando a los campesinos para darse las tierras a los conquistadores, a los colonizadores, lo cual no representaba ningún esfuerzo en virtud que contaba con grandes extensiones de tierra despojadas a los habitantes prehispánicos. ¿Qué sucede durante la conquista? Vamos a ver. Al llegar los españoles a Guatemala, las riquezas y tierras estaban en posesión de los guatemaltecos. Y como en todo proceso de colonización o conquista, se ubica y se apropia de los bienes del vencido, y Guatemala no fue la excepción, porque el punto de partida del despojo se inicia en el año de 1524, que es cuando se inicia el citado proceso de conquista y colonización, utilizando una institución denominada el repartimiento, lo que yo les mencionaba, de indígenas y de la encomienda, que en sí era una esclavitud encubierta, y colateralmente también el repartimiento de tierras, que se le llamaron estancias en 1542. Vean, en 1540, esto de 1524 creo que estamos mal. Aquí tengo cierta duda, jóvenes. Vamos a ponerlo así. En 1542 se promulgaron las leyes, es que estaba viendo dos documentos, vamos a ver. En 1542 se promulgaron las leyes nuevas que prohibieron todas las formas de esclavitud de los indios, pasando a ser tributarios del rey, lo que permitió la importación de esclavos africanos. De aquí en adelante el rey vendía y cedía la tierra a los particulares, iniciándose las relaciones feudales de producción. Estas relaciones feudales jóvenes es cuando nos referimos al materialismo histórico dialéctico, o sea, la lucha de clases. Es decir, que en ese sistema feudal teníamos a los siervos de la gleba, o sea, los que trabajaban la tierra, y teníamos a los señores feudales. Las leyes nuevas, a través de la nueva encomienda, cedían a los particulares los tributos de uno o varios pueblos y la obligación de trabajo en las haciendas por una semana. Bueno, se creó
y se mantuvo la estructura colonial de los pueblos de indios. Se otorgaron por la corona española y se mantuvieron las tierras comunales, porque en ellos se les permitía realizar cultivos que les garantizaban subsistir y tributar a los colonos y a dicha corona española, siendo el sistema de trabajo de carácter forzado. En otras palabras, era cuando a los indígenas se les dotó de tierras para que ellos las trabajaran con el objetivo de que pudieran tributar. Entonces, el repartimiento se considera la institución más importante de la época colonial, continuándose con dicha práctica aún con la posterioridad a la independencia de 1821. Es decir, que el repartimiento, pues, era una de las instituciones que estaban creadas a través de la ley de Indias para poderse trabajar juntamente con lo que eran las encomiendas. Entonces, luego tenemos lo que son los principios rectores de la política agraria colonial. La legislación de Indias, bueno, esta política agraria colonial es la que son esos principios, y nos dice el Severo Martínez que la legislación de Indias, dice, tuvo un carácter marcadamente casuista. Fíjense, pongan atención a eso, subrayen eso de casuista, anótenlo. Dice Severo Martínez que la legislación de Indias, es decir, que esa legislación de Indias que venían provenientes de España, traían enmarcadas aspectos eminentemente reguladores que no tenían por qué tanto explotarse los indígenas. Se les debía ya ir tratando ya como seres humanos en virtud que se les estaban ya dotándole tierras para que estos pudiesen tributar. Entonces nos dice que la legislación de Indias tuvo un carácter marcadamente casuista. ¿Por qué? Porque fue una legislación caprichosa y desprovista de unidad sistemática. Es decir, que en determinados lugares ellos la podían aplicar como se les viniera en gana. Entonces, desafortunadamente, encubre importantes hechos de fondo en la expresión jurídica de los intereses de las clases dominantes, a quien el Estado representa, por lo que hace a la tierra el estudio atento de las fuentes coloniales guatemaltecas, permitiendo descubrir los lineamientos de una política agraria perfectamente definida. Hay una compañera, yo creo que de esa sección, que me enseñó un documento. En ese documento prácticamente está casi igual como está en el documento de Severo de Martínez Peláez. Son 5 principios emanados de los intereses económicos. 1, el principio del señorío. Tuvo una importancia de expresión legal porque se dio el despojo de los nativos y el paso de toda propiedad a la corona en cuyo nombre se hizo la conquista. Quiere decir que a través del principio del señorío fue en su nombre prácticamente se realizó la conquista. Aquí hay 2 aspectos muy importantes. Tiene 2 vertientes, una positiva y una negativa. Este principio del señorío, desde el punto de vista positivo, solo el rey cede o vende las tierras. Toda posesión se deriva de una cesión o venta original de la corona. Y la negativa, cualquier tierra que el rey no haya vendido o cedido, se le llama tierra realenga. Son las tierras que le pertenecen al rey y no pueden ocuparse, no pueden ni usarse sin incurrir en delito de usurpación. Bueno, es posible que yo les pregunte algo sobre lo casuista y lo realengo de las tierras del rey. Entonces, el rey ejercía la corona sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre y fue el fundamento sobre el cual operaron todos los demás principios. Aquí,
el principio de la tierra como aliciente. Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál era el principio que motivaba a los colonizadores o a los conquistadores que vinieron a América y que se apoderaron de toda la tierra de las propiedades de los indígenas en Guatemala? Había una motivación, lo cual los hacía a ellos que viniesen, y era el principio como aliciente. El problema era que los colonizadores y España, los reyes, no tenían cómo pagar esas grandes comisiones que venían a América, y por lo tanto tenían que reconocérseles a través de ciertas tierras como aliciente, como pago a las conquistas realizadas. Entonces, ese principio de aliciente fue el punto de arranque del latifundismo en Guatemala. Fue la realidad de la conquista y de la colonización. La corona española no tenía cómo sufragar las expediciones, por lo que ofrecieron a los conquistadores una serie de ventajas económicas como aliciente de las provincias conquistadas. Este módulo 2, esto que yo les estoy leyendo y les voy a ir explicando, eso está en el documento que les acaba de llegar. Luego tenemos el principio de la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Este principio fue generador de latifundio para las cajas reales monárquicas. Se realizó bajo el procedimiento de la composición de tierras. ¿En qué consistía esa composición de tierras? Entonces, la monarquía solicitó a los propietarios de tierras sus títulos para comprobar si habían usurpaciones de tierras realengas, o sea, de las tierras del rey. Vean, esta composición radica fundamentalmente en averiguar si estas tierras tenían propietarios o no. Y si eran tierras realengas, tenían ellos que tener titulaciones que acreditaran la propiedad. Entonces, esta composición de tierras, entre paréntesis, la monarquía, solicitó a los propietarios de tierras sus títulos para comprobar si habían usurpaciones de tierras realengas. Y si no tenían sus títulos, los usurpadores tenían que pagar una suma de dinero por concepto de composición de tierras. Caso contrario, se desalojaban para que el rey pudiera disponer de ellas. Entonces, es posible eso de la composición de tierras. Yo les puedo anotar en el examen los títulos para comprobación si habían usurpaciones de tierras realengas, y si no tenían sus títulos, los usurpadores tenían que pagar una suma de dinero por qué tipo de concepto. Entonces, me estoy refiriendo a la composición de tierras, que era la institución por medio de las cuales tenían que reconocer o pagar los que no tenían los títulos de propiedad. Eso está en el documento que le llegó. Bueno, fue un mecanismo creado en la recopilación de leyes de Indias para causar ingresos a la corona durante todo el periodo de la colonia. Luego tenemos el principio de la preservación de las tierras comunales de indios. Aquí estas tierras comunales, jóvenes, habla de las tierras comunales, habla de los mentados ejidos. Estos ejidos eran aquellas comunidades que se encontraban afuera eran aquellas comunidades que se encontraban afuera de los pueblos. Dice, fueron creados los pueblos de indios y dotados desde su creación en dos clases de tierras, los llamados ejidos, tierras indispensables y de uso común al redero. Eso de redero era alguien así como que estaba construyendo redes. Y el 2, las tierras comunales, tierras alrededor de los pueblos, más allá de los ejidos administrados por el cabildo o el ayuntamiento. Para entender, las tierras comunales en la época colonial eran tierras que se extendían normalmente en los alrededores del pueblo, las tierras comunales, más allá de los ejidos.
Y estos ejidos eran terrenos comunales a las afueras de una población que se destina a servicios comunes como eras. Eso era un periodo en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso importante o notable. Cuando hablamos de la era de los descubrimientos o pasto de ganado, que era el que se encontraba afuera de esos pueblos, eran administrados por el cabildo o el ayuntamiento indígena. Luego tenemos por último el principio del bloqueo agrario de los mestizos en la época colonial. Esto ustedes ya lo vieron, lo vieron cuando estudiaron sociología de Guatemala. Este principio del bloqueo agrario de los mestizos era un principio que operaba al margen de la ley. Actuó como incidente secundario. Se dio el desplazamiento de ladinos pobres hacia las haciendas y formación de rancherías dispersas en todo el reino. Este principio resultó ser el más conveniente para la monarquía y terratenientes criollos, ya que con ellos comentaban los peones que se introducían en las haciendas trabajando de usufructo de parcelas. Cuando se habla eso de usufructo, jóvenes, cuando se habla de un usufructo vitalicio, ese usufructo es para vivir en un lugar para toda la vida. Ese usufructo de la institución en derecho civil que se tiene el disfrute del goce de la cosa. Luego, tenemos la organización de los pueblos indígenas. Fue la pieza clave de la estructura económica de la colonia. Exigía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse, tributar y estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores y a otras empresas de los grupos dominantes. La organización de indios era un principio eminentemente permanente y fundamental de la política agraria de la colonia, porque enraizaba en un interés económico y permanente de la monarquía para que los indios permanecieran en sus pueblos, controlados para la tributación y para el trabajo forzado. Era indispensable que tuvieran ahí unas tierras suficientes, que no tuvieran que ir a buscarlas a otra parte, sino que ahí era donde ellos trabajaban y prácticamente ellos ahí eran explotados. Jóvenes alumnos, aquí nos vamos a quedar para el segundo examen, para el primer examen. El próximo día de clase, yo les voy a informar a ustedes qué es lo que vamos a hacer. No les voy a decir, pero el próximo periodo de clase vamos a ver lo que fue el periodo del presidente Augusto Rufino Barrios, vamos a ver lo de Ubico, vamos a ver también lo de otros presidentes. Si hay alguna duda al respecto, pues estamos a la orden. Si no, nos miramos el próximo miércoles, día del examen. El próximo viernes no voy a dar clase porque estoy elaborando los exámenes. Pónganse a estudiar. Tranquilos. Tranquilos. Pónganse a estudiar tranquilamente. Los exámenes no se actúan con sesgo. Solo pónganse a leer tranquilamente lo que los catedráticos les han impartido y ni es venganza ni vendetta, no solamente es para comprobar hasta dónde es que el estudiante a interpretar los conocimientos que se han ido dando en la clase. Bueno, ¿hay alguna duda? Todo claro, Bueno, todo claro. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, todos nos miramos, te veo mucho. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias.